Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ciencia de las Cosas. Yo soy Bruno y vamos por el día 5 de cuarentena. Como les comenté ayer, hoy es un día especial para nuestro país. Hoy se conmemora un nuevo año del inicio de la última dictadura militar. En el día de hoy no solamente conmemoramos el inicio de un gobierno de facto, un gobierno que no elegimos, sino que pedimos por la memoria, la verdad y la justicia por todas las personas que fueron desaparecidas durante ese periodo. Y me parece que está bueno usar este día para hacer un video que tenga algo que ver con lo que conmemoramos. Y ciertamente si hablamos de la memoria, la verdad, la justicia, y si hablamos de recordar, y si hablamos de desaparecidos en nuestro país, no podemos dejar de hablar de las que fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Estas mujeres que, más allá de la persecución que tenían de parte del gobierno, reclamaban desde el primer día por la aparición de sus hijos y sus hijas que habían sido desaparecidos en la dictadura. Y en particular, todo lo que fue el movimiento de las abuelas de Plaza de Mayo, que tiene mucho más que solo el reclamo y solo la parte judicial de reclamar por la aparición de sus nietos y nietas que habían sido o capturadas junto con sus padres y madres, sino también aquellos que habían nacido en cautiverio y habían sido entregados a otras familias. Todo el movimiento de la recuperación de los nietos y nietas va mucho más allá de la parte judicial y tiene un trasfondo científico muy interesante que es del que quiero hablar hoy. Pensemos que estamos en el año 80. En el año 80 toda la genética estaba como recién entrando en auge y recién estaba empezando a ver ciertas herramientas para poder lograr la filiación entre padres e hijos. Pero no había nada para hacer eso mismo con una generación más arriba, o sea, con abuelos y abuelas. En esta época, las abuelas de Plaza de Mayo se pusieron en contacto con un investigador argentino de Estados Unidos que empezó un trabajo que en 1984 generó la primera identificación de una nieta con sus abuelos. O sea, fue la primera nieta recuperada del país. Esto se dio gracias a la generación de un índice que se llama el índice de abuelidad, y lo que este índice nos indica es cuán probable es que una persona sea nieta de sus abuelos vivos. Como les digo, esto es algo que no estaba desarrollado en el momento y se desarrolló particularmente a partir del pedido de las abuelas y que después se usó en otros casos a nivel mundial y se sigue usando, obviamente con diferencias y con mejoras a medida que fueron pasando los años, pero este índice de abuelidad se sigue usando y se usó en otros casos similares a los de la Argentina. Bueno, entonces para esto lo primero que necesitamos saber y comprender un poquitito es qué es el ADN. El ADN es la información que tienen nuestras células para funcionar. Nuestro cuerpo, así como lo conocemos, está compuesto de millones y millones de células. Y estas células son las que llevan las funciones del cuerpo, todas las funciones que tiene nuestro cuerpo: moverse, degradar el alimento que consumimos, usar el oxígeno que inspiramos. Todo lo que hace nuestro cuerpo lo hace a través de las células. Y esas células, para poder hacer cada una de las cosas que es capaz de hacer, tienen la información en el ADN. Y podemos pensar en el ADN como si fuesen libros de cocinas con recetas que adentro tienen estas recetas con instrucciones para sintetizar proteínas. Proteínas que son las que al fin y al cabo van a hacer las cosas que hacen las células o que conforman la célula. Las proteínas son al fin y al cabo las encargadas de hacer todo lo que hace una célula. Y como les digo, las instrucciones para formar esas proteínas están en estos libros, manuales de instrucciones que son el ADN. Y como saben, el ADN que tenemos nosotros viene de nuestros padres. Y a su vez su ADN viene de sus padres. Toda esta información, todas estas recetas están en lo que serían como si fuesen 46 libros, que son las hebras de ADN que hay en cada una de nuestras células. Y 23 de esas vienen de nuestro padre y 23 vienen de nuestra madre. Cada una de estas 23 hebras de nuestra madre y estas 23 hebras de nuestro padre tienen la misma información, o sea, la información para formar las mismas proteínas. Pero no todas las personas tienen exactamente las mismas proteínas. Por ejemplo, la proteína que le da color a mi barba no es la misma que le da el color a la barba de una persona rubia. Lo mismo con el color de ojo y con cualquier otra cosa que pase en nuestro cuerpo.
Pasa lo mismo con las proteínas de la sangre, por ejemplo, lo que es el tipo y el factor. No todas las personas tenemos las mismas proteínas. El índice de abuelidad lo que hace es utilizar esta particularidad de que no todas las personas tienen exactamente las mismas proteínas, a pesar de que las proteínas que tengo yo, que son diferentes a las que tenés vos, hacen más o menos las mismas cosas, tienen pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias también están en mi padre con respecto a tu padre. Esto significa que la proteína que puede formar mi cuerpo va a ser muy parecida a la proteína que puede formar el tuyo, van a tener prácticamente la misma función, pero van a ser medianamente diferentes. Unas pequeñas diferencias que tal vez no van a ser tan importantes en la función o en la forma de la proteína, pero que si yo pudiera leer esa proteína de alguna forma, podría encontrar esas diferencias. Y como digo, estas proteínas vienen de nuestros padres. Por lo tanto, la proteína que heredé yo de mi padre o de mi madre, ellos también la tienen en ese formato diferente a lo que lo van a tener tus padres o tus madres. Entonces, solo con saber esto ya podemos imaginarnos de dónde vienen los índices para hacer filiación con una sola generación para arriba. El problema es que cuando nos vamos otra generación para arriba, o sea, para ver a nuestras abuelas, tenemos muchas posibilidades, porque cada uno de nosotros tiene 4 abuelos, entre abuelos y abuelas, entonces ya son muchas las proteínas, los tipos de proteínas que podemos heredar. Y lo que se desarrolló en esta investigación de 1984 es una forma de analizar las proteínas que tienen los supuestos hijos de desaparecidos y las proteínas que tienen cada uno de los posibles abuelos y otros parentescos en caso de que no haya abuelos. Y lo que hicieron fue desarrollar una técnica estadística para saber cuál es la probabilidad de que un determinado conjunto de genes que tiene una persona provengan de los 4 abuelos vivos o los abuelos que haya vivos y algunos otros parientes. Entonces, el test que desarrolló esta investigadora en el 84 se basa en lo siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos una persona de la cual dudamos de su identidad y queremos saber si es hijo o hija de desaparecidos. Obviamente sus padres, su padre y su madre no están vivos y ni siquiera tenemos sus cuerpos para poder hacerle un análisis de ADN, sino que lo único que tenemos son sus 2 abuelos y sus 2 abuelas, en el mejor de los casos vivas. Entonces lo que se hace es buscar una proteína en particular, que se sabe que hay muchos tipos de esa proteína, entonces cada persona tiene un tipo diferente y agarramos y vamos a cada uno de sus abuelos y vemos qué tipo de proteínas tienen. Y por ejemplo podemos decir que el abuelo en esa proteína tiene un tipo que le vamos a poner número 1 y tiene un número 2, porque como dijimos cada persona tiene 2 copias de un mismo gen, o sea que cada proteína va a tener 2 posibles formas. La segunda persona que testeamos tiene la proteína 3 y la proteína 4, o sea el tipo 3 y el tipo 4 para esa proteína. Después tenemos 5 y 6 y 7 y 8. O sea, tenemos un caso donde cada uno de sus abuelos y abuelas tienen un tipo diferente de esta proteína. Obviamente del padre y de la madre no podemos saber el tipo de proteína que tiene, pero sí de la persona de la cual dudamos de su identidad, que podemos decir que tiene, por ejemplo, la 1 y la 5. Entonces, a partir de esto se podría pensar directamente, bueno, tiene un abuelo con la 1 y un abuelo con la 5, entonces sí, claramente pertenece a este grupo familiar, pero bueno, claramente podría ser que venga de otros abuelos que tienen exactamente la misma conformación genética. Lo que hicieron en este grupo de investigadores es encontrar una fórmula estadística para ver cuán probable es que se dé esto en una población, teniendo en cuenta cuánto hay en la población en general de cada uno de estos tipos de proteínas. Entonces ver cuán probable es que un nieto tenga esta conformación de 1 que viene de este lado y 5 que viene de este lado. Entonces, esto mismo que expliqué para un tipo de proteína, lo que se hizo fue hacerlo para muchas proteínas que ya se conocía que había muchos tipos de esa proteína en la población en general. Entonces, que vos tengas una combinación determinada de proteínas no es súper común, sino que depende mucho de tus padres y de tus abuelos. Entonces, con este método se puede determinar muy certeramente si una persona es nieta de otras personas que están vivas, sin conocer el acervo genético de su padre y de su madre. Y la verdad que, como les decía, para mí
este avance que obviamente usa técnicas que ya se conocían, pero desarrolla una técnica estadística para saber la probabilidad de que una persona sea hija de personas que ya no están vivas. A mí me parece fascinante. Me parece que es un logro de las abuelas de Plaza de Mayo. Es obvio que ellas no desarrollaron esto, pero fue gracias a ellas que se acercaron, que preguntaron, que tocaron todas las puertas que tuvieron a su alcance para lograr su objetivo de recuperar a sus nietos, de recuperar a personas que habían sido desaparecidas, que les habían robado la identidad. Me parece que es un ejemplo muy claro de cómo la ciencia puede ayudar a la sociedad a hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa. Entonces me parece que es un momento especial el 24 de marzo. A mí personalmente es un momento que me toca muy profundamente. Me parece que todo lo que pasó durante esos años es muy terrible, que tenemos que ser muy conscientes de cómo llegamos a ese estado y que no tenemos que permitir que vuelva a pasar nada ni siquiera similar a lo que pasó en esos años, que es nuestro deber, lograr eso y que es importante que cada 24 de marzo estemos en las calles. Justo este 24 de marzo no podemos, pero todos los 24 de marzo estamos ahí en la calle gritando nunca más, gritando que queremos saber qué fueron de esas 30.000 personas desaparecidas. Y bueno, hoy, como les decía, por la cuarentena lo tenemos que hacer desde nuestros balcones, con nuestros pañuelos, en las redes sociales. Pero bueno, es lo que nos queda y siempre reivindicando a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo que siempre lucharon, que siempre estuvieron ahí reclamando por sus hijos y sus nietos desaparecidos. Bueno, espero que les haya gustado esta versión un poquito más profunda de la ciencia de las cosas. Me parece que el día lo amerita. Espero que se haya entendido la parte científica. Pero bueno, tal vez en este momento la parte científica es solo una excusa para hablar de algo mucho más importante que es el 24 de marzo. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Y veremos si puedo seguir con esto de un video por día. Mañana volvemos a horario laboral, así que voy a estar trabajando la mayor parte del día y veré si me puedo hacer un hueco para explicar algo. Si tienen algo que quieran saber, si tienen alguna duda de algo, de cómo funcionan sus casas, déjenmelo en los comentarios o escríbanme por las redes sociales. Soy Bruno Bian en todas las redes sociales. Así que bueno, nos vemos.